Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es lunes, estamos a 27 del mes de septiembre del año 2021. Hay muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes en este día. Así es, muchas cosas interesantes. Está el mensaje de la ex vicepresidenta, ex primera dama, miembro de del comité político del PLD, Margarita Cedeño. Dice que también está haciendo un pronunciamiento como con las aspiraciones a la candidatura presidencial del partido, por el Partido de la Liberación Dominicana. También tenemos muchas cosas de qué hablar porque, bueno, muchas cosas que acontecieron durante este largo fin de semana. Bueno, ya nosotros hacíamos el pasado jueves la recordación del golpe de Estado que iba a ser, que fue el pasado sábado 25. Hicimos esa recordación. Y bueno, todas esas cosas entonces tenemos que tratarla hoy. El golpe de Estado al profesor Juan Bosch, estuvo en el asunto de Amin Abel Hasbún, actividades. Estuvo entonces también el día de Nuestra Señora de la Mercedes, que fue el pasado viernes. Ahí estuvo el presidente de la República, estuvo respondiendo. Después se hizo una rueda de prensa ahí, estuvo hablando el presidente de la República, Luis Abinader, de los proyectos y la propuesta, sobre todo para este municipio de La Vega para esta provincia de La Vega Real. Y entonces también tenemos que hablar un poquito de eso. Bueno, también llegó el presidente, estuvo ahí en La Vega después de llegar el mismo jueves llegó Luis Abinader de los Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, que estuvo ahí en Washington, en las Naciones Unidas después de ese discurso. Ahí han salido muchos comentarios por un encuentro que hicieran allá en un restaurante, donde hicieron un encuentro que dicen, bueno, las malas lenguas salieron a decir que eran una fiesta privada del presidente, con serie de gente, pero todo eso se da, todos los presidentes dan en ese manejo, en esas situaciones que se dan. Por eso tendremos que tratar eso. Para ver entonces cómo se ha manejado todo este asunto del presidente. Ya se dice que a veces son cosas que hay que buscar, hay que analizarlas profundamente, bueno, se quedan ahí entre los políticos, debate. Entonces, esa situación hay que valorar, entonces se sigue viendo y tendremos que analizarla. Bueno, también tenemos que hablar hoy está en el debate el asunto de la ley, porque hoy la ley del lavado de activos, hoy se dice que hoy se va a escuchar la última sección de que los abogados de la defensa del caso Odebrecht presenten ya las últimas sus peticiones, ¿verdad? Ver las conclusiones, ¿verdad? Y entonces esas conclusiones pasarán entonces después a ser valoradas por los jueces que están en discusión, que están llevando este caso. Bueno, también se habla mucho de que hay muchas protestas por los apagones, sobre todo en Puerto Plata y La Vega. Todo el Cibao se han generado protestas. En los últimos tiempos decíamos que en Puerto Plata. Y esto por la situación
que se ha estado manejando. Realmente hay una situación difícil, se están manejando esas situaciones medio difícil, y entonces Cueto, el asunto de energía y mina, que han estado manejando todas estas situaciones con respecto a la situación que hay con la generación, con la distribución de la energía, con los pasos que se han dado, con el anuncio, la gente se acostumbró en este corto tiempo que estuvimos en la pandemia, y que bueno, se estuvieron manejando control de la sede, de la energía, de la generación y de la producción de energía y la distribución de la energía. Y entonces por eso es de valorar muchas cosas que se han dado. Tenemos que valorar todas estas situaciones, y vamos a entrar en materia. Primeramente, decir que el golpe de Estado a Juan Bosch, ya nosotros presentamos un documental el pasado viernes y presentamos toda la situación, todo lo que generó esa lucha por la constitucionalidad. Eso marcó, después que ese golpe de Estado, entonces se generó un consejo, se suscitó un consejo de gobierno. Ese consejo de gobierno tuvo muchas dificultades, un proceso de transición que llevó al cabo, incluso llevó hasta las últimas consecuencias, que llegó a la guerra civil, y luego entonces esa guerra civil se convierte en guerra patria, precisamente por esa vuelta a la constitucionalidad, a esa vuelta a que esa lucha porque se estableciera el gobierno del profesor Juan Bosch, y la constitución que ahí se había tenido, se había expresado. Entonces todas esas cosas son lo que han marcado este proceso de democratización del país. ¿Y qué se dice? Consecuencia, exilio, ¿qué es consecuencia? La muerte de todos estos jóvenes que lucharon por la vuelta a la constitucionalidad, los jóvenes que lucharon contra la tiranía trujillista. Es toda esa historia recorrida y esa lucha después de lograr el proceso de democratización con las elecciones del 62, que en el 63 asume el poder el profesor Juan Bosch. Entonces todo eso se convirtió en un elemento que convirtió entonces en una causa, y esa causa trajo como consecuencia todo lo que ha sido el proceso que a partir de ahí se ha vivido. Ya decíamos que se vivió el proceso, ese proceso de exilio, ¿verdad? También se vivió con Trujillo, se vivió ese proceso de exilio. Luego entonces con la muerte de la crema innata de la juventud, de todos esos prohombres que lucharon por la libertad durante esa tiranía, la tiranía trujillista, y durante ese proceso de lucha por la democratización, y esa lucha entonces por que no se rompiera ese proceso de progreso, desarrollo, de libertad que se vivió a principios del 62. Eso entonces trajo como consecuencia que después de la guerra de abril se reunió todo el consejo, de esa valentía de esos prohombres que participaron en esa guerra de abril, hizo que hubiera una negociación, porque tuvimos una intervención, y entonces en esa intervención ahí estuvieron las manos del imperialismo norteamericano, y ahí estuvieron las manos entonces de toda esta lucha que tuvieron que libraron todos estos prohombres. Y por eso entonces el aspecto ideológico fue lo primordial, que ellos vieron que tenían que trabajar para poder soportar y aguantar esa lucha tenaz que libraban todos esos prohombres que estaban sumergidos en esa lucha en esa lucha por esa conquista de lograr ese cambio histórico que había que dar, de pasar de esa dictadura, horrenda dictadura, a ese sistema democrático del país. En el 65, después de toda esa procesación de esa lucha del 65, decíamos que se dio entonces negociaciones, acuerdos, y en todo ese proceso
se dio esos acuerdos, se dio entonces la celebración de las elecciones. Y luego entonces decía que en esas elecciones que estuvieron dirigidas, matizadas, orientadas por los interventores norteamericanos, entonces lo que se generó fue que hubo realmente un fraude, una lucha, un uso abusivo de todas las marionetas, de bueno, todo lo que se podía usar para retornar, traer de nuevo al poder, al neotrujillismo que era representado entonces por el doctor Joaquín Balaguer. De eso es que decimos, esas son de las consecuencias. Viene Balaguer, entonces 12 años de Balaguer, que estuvieron matizados por esa persecución, por acabar con esa remembranza histórica de esos jóvenes que inclusive fueron a la guerra, fueron a la revolución para seguir luchando por la libertad y por ese proceso de democratización del país. Eso fue lo que pasó, que entonces se vinieron a través de Balaguer todas esas intervenciones del imperialismo a través de la imposición, a través de la orientación, a través de la asesoría, a través de los crímenes, a esa crema innata de la juventud, los crímenes a esos pensadores, inclusive porque había también represión, entonces no se podía pensar, a menos que no se podía escribir, no se podía hablar, se rompieron todos esos procesos democráticos con ese golpe de Estado que se diera Juan Bosch y esa lucha que se libró a partir de ese golpe de Estado. Así es que ya ustedes conocen toda la historia, entonces el fruto de todo lo que vivimos hoy es el fruto de esa lucha que se inició desde 1965. Se dice que el ejemplo fundamental de hoy está basamentado en que toda la juventud, por lo menos, repase, asuma este proceso histórico y entonces asuma ese rol de la juventud para hacer los cambios que necesita hoy esta sociedad dominicana. Ahí está ese ejemplo de ese proceso que se vivió desde los años del ajusticiamiento, del 61, del tirano Rafael Leónidas Trujillo y Molina, construir ese proceso, recoger esos valores que están escritos en la historia, que nosotros hemos ido narrando, todos esos procesos y hechos históricos que en el mundo se han acontecido, se han dado, están ahí escritos, están también ejemplos vivos, todavía hay ejemplos vivos de esa revolución de abril del 65 y de esos procesos de lucha que se libraron a partir del neotrujillismo que se instauró con el doctor Joaquín Balaguer, que luego entonces muchos de esos con los cuales fueron víctimas se convirtieron después en lacayos, se convirtieron en verdugos de su propio destino, condenaron todo eso. Por eso tenemos que la lucha debe continuar, que ese proceso hay que recogerlo, proceso de ese proceso histórico, y hay que encarnarlo, y hay que seguir entonces el ejemplo de esos mártires que hoy pues son pisoteados. Se ha marcado mucho, se ha destruido mucho ese proceso ideológico de esa juventud, y hoy lo que vemos es que la juventud no tiene una ideología, no tiene una cultura social, política, económica, de bienestar, de libertad, de democracia, de participación, de construir un Estado garantista de los derechos civiles y políticos. No hay esa visión. Aquí vemos entonces un Estado que ellos llaman un Estado social, que han construido entonces para hacer reformas, y si esas reformas adaptárselas a esa lucha social que tiene ese pequeño grupo que hoy es el dueño, el propietario de todas esas
de todos los productos que el trabajo y el uso de la tecnología y las cosas, de toda la ciencia que se ha avanzado, entonces se use para que ese pequeño grupo haga cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos qué grado de maldad han alcanzado, qué grado de maldad han alcanzado. Pero ahí estamos, esa propuesta hecha. Miren, bueno, decíamos que tenemos ahí, Máster, unas imágenes de bueno, del asunto de un abogado, este abogado que habla del asunto de lavado de activos, tiene esta función, tiene esta misión desde el Estado. El Estado ha estado presentando grandes propuestas de persecución al narcotráfico, al lavado de activos. Se ha estado en este proceso, hay planteado una reforma a la ley, y aquí pues este abogado nos hace un análisis de qué significa todo esto, los lavados de activos, cómo se hacen todo eso. Vamos a escucharlo. De traer al mercado lícito o al intercambio de bienes lícitos, bienes de origen ilícitos. En principio, o digo, de manera general, bienes provenientes de alguna actividad delictiva, como por ejemplo, lo que es un clásico, el narcotráfico, o como por ejemplo el soborno. El lavado de activos en principio es una conducta sencilla de describir, pero ojo, que debido a los controles que existen, traer dinero que no sea bien habido, que no tenga un origen lícito, e insertarlo al sistema financiero, por decirlo de alguna manera, limpio, requiere de una gran estructura, requiere de, diría yo, de una inteligencia en el sentido logístico, porque todas las operaciones bancarias están monitorizadas, es decir, inmediatamente uno hace un depósito en su cuenta, no solamente tiene acceso a conocer que este depósito se realizó la institución de intermediación financiera, sino también la superintendencia de bancos, por poner un ejemplo. El Ministerio Público puede solicitar que se congele una cuenta o que se intervenga algún bien al juez de instrucción. Es decir, al juez que, por ejemplo, conoce las medidas de coerción, es perfectamente posible que el Ministerio Público le solicite, en el marco de una investigación y con indicios probatorios suficientes, que congele tales bienes, que coloque una oposición a transferencia de inmuebles, que congele tal cuenta bancaria. Pero además de eso, déjame decirte algo, Ezequiel. Uno de los grandes problemas también que podría enfrentar cualquier ciudadano es que ante el simple rumor de una investigación por lavado de activos, ya las instituciones de intermediación financiera te cierran las cuentas. Es decir, te dicen dónde te deposito tu dinero. Entonces, el Ministerio Público no es que no tenga que hacer nada, pero por esos grandes controles que existen alrededor del lavado y sobre todo por toda esa estructura, por ejemplo, unidades de análisis financieros, departamentos de cumplimiento en los bancos, superintendencia de bancos, en algunos casos el propio Ministerio Público. El lavado de activos no es tan fácil, es decir, no es simplemente que el Ministerio Público tenga que actuar, sino que ya existe toda una estructura para la prevención del lavado. Pero ¿es fácil o difícil de probar? ¿Cuál es? Cuanto a la estructura típica del delito, que no es más que las condiciones objetivas y subjetivas que conforman el delito, yo diría que si tuviese que decir fácil o difícil, todo va a depender de las pruebas de las cuales se disponga. Yo diría que es un delito difícil, en principio, de probar. ¿Por qué? Porque es un delito complejo. El lavado de activos es en sí mismo un delito dependiente. Fíjense que lo que va a activar el lavado es un elemento que se encuentra en principio fuera del lavado, es decir, una conducta ajena al lavado, que puede ser el narcotráfico, que va a ser el primer elemento del lavado de activos. Es decir, aunque yo no necesito una sentencia definitiva, yo necesito, al momento de imputar el lavado, también probar otro delito, que es lo que se conoce en términos técnicos como el delito precedente. Este delito precedente puede ser un delito tributario,
puede ser de hecho un delito común como el robo, puede ser el soborno, puede ser el narcotráfico, puede ser una estafa, es decir, puede ser un contrabando. Sí. El lavado de activos tiene una estructura típica que le obliga al órgano acusador al momento de probarlo, primero probar otro delito para después pasar propiamente a las conductas de lavado, que pueden ir desde la simple posesión de un bien ilícito, la ley lo dice tal cual, tener, hasta la transferencia, comercialización, transporte, movimiento, etcétera. Entonces, para responder a tu pregunta en conclusión, sí es un delito complejo. Además de que, fuera de la estructura típica, también es necesario probar la estratificación, es decir, de que esto viene de un origen ilícito. Yo tuve el dinero en un momento, pero luego de tener el dinero lo introduje al mercado lícito. Es decir, es un delito complejo de alta dificultad probatoria. Eduardo, la Suprema Corte de Justicia. Bueno, primero las que ya tú habías señalado, previamente, Ezequiel, la congelación de los bienes, eso no tiene que ver nada con la libertad, con lo cual no se encuentra cubierto por la inmunidad parlamentaria, que le reconoce la Constitución a la función legislativa. Igualmente puede tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo la presentación periódica, el impedimento de salida y todo el rango de medidas de coerción que permiten los artículos 226, 227 y siguientes del Código Procesal Penal que no afecten directamente la libertad. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que el arresto domiciliario quedaría totalmente excluido, pero que el tema de la presencia o el tema de los bienes podría ser una medida de coerción posible. Eduardo, nos apunta. Ya veamos aquí a Eduardo, muy capacitado, con mucha preparación en el aspecto de este manejo jurídico, que tiene que ver con todos estos aspectos de esta lucha que hay aquí de los sobornos, del lavado de activos, de esta lucha contra la corrupción administrativa que se ha estado dando, esta lucha también que se ha estado dando con esta persecución, o el caso Falcondo, que también dice que hoy se estaría continuando, que hay muchas acusaciones a todos los exfuncionarios con respecto, en el aspecto de la administración administrativa con respecto al lavado de activos, que la mayoría de estas operaciones que se han estado realizando, donde hay participación de los exfuncionarios del Estado Dominicano, que mucha gente dice saquearon el Estado, que bueno, han hecho uso de esos favores que desde la misma ley que se le da a todos estos, y entonces se ven todas estas posibilidades de enriquecerse con los recursos del Estado, haciendo compras y haciendo obras, construyendo obras. Entonces, ¿cómo entonces se lava? Pero además de eso, esta lucha contra el narcotráfico que hoy vemos mucho eso, está muy a la moda, la situación esta de lo que tiene que ver con todo el entramado, con todos los entramados que se han dado para perseguir la corrupción, para construir una justicia independiente. Entonces, ¿cómo acusar a todos aquellos que han hecho todas esas riquezas que han estado manejando, que están manejando hoy, y que bueno, muchos dicen fueron funcionarios, y hoy entonces son estos multimillonarios, estos todo, ¿verdad? Entonces, toda esa riqueza, cómo se maneja, ellos la han limpiado, cómo han tratado de limpiarla, cómo ahora en estos procesos se dan acusaciones. Vemos, por ejemplo, ya que se está pidiendo, por ejemplo, para el caso Odebrecht, 10 años para Rondón y Díaz Rúas, pero para los otros imputados, 7 años y 5 años para los legisladores, tanto Andrés Bautista como Tommy Galán de San Cristóbal. Entonces, esos son los procesos, esas son las situaciones, cómo este orden jurídico establece todas estas
todos estos procedimientos, cómo es este procedimiento, cómo se puede castigar, de manera que mucha gente se ha robado todos los millones del mundo, no hay manera entonces, mucha gente que entonces dice que hay muchos que están incautados, eso que está incautado, todos esos bienes que están incautados, cuáles son el destino. Aquí lo explicaba muy bien el abogado Eduardo. Así es que esperamos que esto sirva para orientar sobre lo que está pasando en el país. Esto que está pasando, dice mucha gente, huele muy feo, pero para esa gente yo creo que no hay castigo. Mucha gente que ha padecido, bueno, dejadez en el aspecto de la salud, ha perdido la vida precisamente padeciendo de grandes dolores, precisamente porque no hemos podido ni siquiera calmar los dolores a esa gente que tiene distintas enfermedades por el tipo de que la mayoría del Estado, aunque dice que garantiza la salud, la deja que se privatice y que usted, para poder usarla, tenga que tener todos los recursos del mundo para poder hacer uso de la salud, de poder mantenerse en salud un poco. Pero todas esas cosas son de las consecuencias que traen este tipo de acciones, y por eso entonces decimos, hoy tenemos un país menos desarrollado, hoy tenemos un país con más dificultades, hoy tenemos un país cada día con más desempleo, con empleo cada día más bajo, con menos calidad, con menos garantía, con menos seguridad para la salud, para la educación, para la alimentación, para incluso la seguridad social. Aquí tenemos que todas estas situaciones de salud, ya decíamos, son incontestables y son entonces elementos que la sociedad no tiene cubierta, no tiene garantía. Por ese tipo de situaciones, dicen que la gente, no se sabe los miles de millones que se ha llevado la corrupción administrativa, no se sabe la vida que hay detrás de toda esa gente que para mantener ese estatus y para mantener esas situaciones han hecho de todo en el país. Más te envié ahí un link de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y siguen entonces los apetitos por la presidencia de la República. Se dice que tenemos todavía 3 años y que no hay posibilidad de que se lancen, y que, bueno, de que se construya, porque hay que un año antes que se hacen las elecciones, y que para hacer primaria, el año preelectoral, pero todavía no, estamos a 3 años de ese proceso, y todavía entonces, a 3 años de ese proceso, se sigue ya haciendo todo tipo de situaciones. Ya el PLD tiene 3 candidatos presidenciales, están 2 de Santiago, como hemos dicho, Abel Martínez y Domínguez Brito, y también en el día de ayer entonces la doctora Margarita Cedeño de Fernández hizo público a través de un anuncio en las redes sociales de que, bueno, hay que le den continuidad, que le den seguimiento, que ella espera acompañarla por la difícil situación en que ellos metieron el país, en que se encuentra el país hoy. Esos ricos multimillonarios que se hicieron con los recursos del Estado, por eso hacíamos el comentario y por eso pusimos antes esta situación del lavado de activos, de todas esas cosas, y la corrupción y la justicia, por donde anda, porque es que, ¿verdad?, después de todo eso, en la situación que se encuentra el país hoy, hay que sembrar la esperanza, y la esperanza es ella, que hay que acompañarla, que le acompañe. Vamos a ver un mejor futuro. Yo quiero que lo construyamos juntos y juntas. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana, tu presidenta, porque me preocupa esta crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana, porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles volteen la cara. La vida se ha tornado muy costosa para la mayoría, quienes ahora, para llegar a fin de mes,
tienen que acumular deudas que embargan su futuro y el de sus hijos. La economía solo funciona para unos pocos, en detrimento de todos los demás. Los servicios públicos se están deteriorando y los más necesitados no reciben el apoyo al que estaban acostumbrados. La ciudad es estresante, los campos están abandonados a su suerte y la incertidumbre del mañana crece, generando mucha ansiedad. Nuestro país se merece un liderazgo capaz, probado y más humano, para que juntos trabajemos por una República Dominicana donde ustedes, los ciudadanos, sean el centro de todo accionar. Ustedes me conocen, saben que cuando asumo un reto es para hacerlo bien y sobre todo en favor de todos y todas, sin excepción ni discriminación. Voy a recorrer una vez más cada punto del país para escucharte, abrazarte, reír o llorar contigo, porque conozco tus preocupaciones, tus deseos y tus necesidades. Voy a ser la principal aliada de tus sueños. Quiero que volvamos a la felicidad, a la solidaridad y al optimismo para hacer realidad un país más grande, más incluyente, más vivible, en fin, un futuro mejor y más seguro para todos y todas. Ven conmigo, acompáñame. Tú y yo haremos historia. Bueno, ahí estuvo este mensaje de Margarita. Excúsenme, yo lo coloqué, pero esto es para las redes, ¿verdad? Esto es para las redes porque no está permitido, no hay campaña todavía, pero sí, ya hay gente que sí se puede expresar en los medios, puede expresar sus aspiraciones. Lo que está prohibido son las campañas, la promoción, la publicidad. Ahí está, Margarita Cedeño de Fernández, aspirante, la número 3 del Partido de la Liberación Dominicana, después de ese congreso que realizaron. Miembro del comité político, fue vicepresidenta de la República, y entonces ella tiene sus derechos, pero ahí están. Bueno, también tenemos que decirle que el doctor Fulgencio Severino estará el día 10 aquí en Santiago de los Caballeros presentando la propuesta electoral del movimiento Patria para Todos y Todas. Está reconocido, vas a participar, está haciendo una gran labor, está visitando todo el país, está construyendo, estableciendo todos sus organismos municipales y se están presentando, están invitados todos los sectores de esta ciudad de Santiago que quiera tener algunas propuestas en el sentido de hacer una propuesta para gobernar, para hacer los cambios, para hacer las transformaciones, para tener un nuevo horizonte, para trillar el camino de la participación, de la democracia participativa. Es el camino de avanzar hacia el progreso, ese es el camino que se está viendo. Más tenemos unas imágenes ahí. El pasado, sábado, en la tarde, fue inaugurada una cancha por el alcalde del distrito municipal de Las Palomas, Rafael Arias. Aquí la entrega de una cancha con toda la ley moderna para que se pueda hacer uso y todos los atletas y la juventud y la niñez, preadolescencia, pues participe y tenga donde practicar el deporte, sobre todo el baloncesto. Ahí está la bendición que hiciera el padre Diego, vamos a escuchar. Y modera con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndole un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de su cuerpo y alivio de sus mentes. Te imploramos, Señor, tu clemencia, para que esta cancha cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu, y asegure la salud del cuerpo y de mente a los jóvenes que van a hacer uso de ella,
de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor, te pedimos, Señor Jesús, que bendiga esta cancha, bendiga a Rafaelito que está al frente de esta misión, bendiga también a los jóvenes, lo cual va a hacer uso de esta cancha. Y esa bendición venga desde lo más alto, porque la necesitamos, porque Jesús, que nos ha dado todo, nos ha dado la vida. Un fiel creyente de que invertir en nuestra gente es forjar un mejor futuro. Si el conocimiento alimenta el alma, el deporte es el manantial de la salud. Jóvenes de aquí de Los Arias, que recuerdo en una de esas reuniones que tuvimos recorriendo todo el distrito, nos reunimos en la casa de Leonor Arias y lo primero que esos jóvenes pidieron, si alguno de ellos hoy está presente aquí, hágame el favor de decirme qué fue lo que pidieron en esa reunión, si alguno de ellos está presente. Pues pidieron en esa reunión la cancha de Los Arias. Hoy hacemos realidad el deseo de cientos de jóvenes que anhelaban un espacio deportivo en donde puedan reflejar el gozo, la alegría, el amor por el deporte. Porque la única manera de combatir la delincuencia, la drogadicción y poder fortalecer las proyecciones juveniles es creando espacios de recreación deportiva que garanticen jóvenes sanos, con ideas novedosas y transformadoras. Hoy la sociedad pide a grito ese tipo de joven. Y nosotros desde el ayuntamiento estamos comprometidos a crear esos espacios. La construcción de espacios deportivos en el distrito hace sentir los valores y el entusiasmo de la juventud. Estamos creciendo. Por lo que hoy estoy seguro de que a partir de este momento recordaremos esta fecha memorable como el logro colectivo de una comunidad que con gran esperanza y fe depositó la confianza en este gran equipo de trabajo y de servicio comunitario. Porque somos un equipo de trabajo y de servicio comunitario. Así llegamos al ayuntamiento, así lo mantendremos y lo estamos manifestando. Ahí veíamos a Rafael Arias ya dejando inaugurada esta cancha. Ahí mismo se le celebró un gran torneo ese mismo día, el sábado, que concluyó ayer domingo. Así es que felicidades a todos los del sector Los Arias y del Distrito Municipal de Las Palomas con esta nueva estructura para la práctica del deporte. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la Alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Ahí está Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, colchón que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines. Bretón Comercial, Óptica Gracia, la salud de tu mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. El doctor Escala te hace el examen de la vista y te indica qué tipo de lente debes usar. Y Juan te ofrece todo tipo de monturas. Al último grito de la moda, las monturas están en Óptica Gracia. Vamos a la pausa y venimos con Frank Marte.
se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento capilar, elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones que tenemos que compartir con ustedes en este día. En el día de ayer, un hecho, acribillaron a una persona llamado cirujano, el cual participó según en lo que fue el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, ya hace años pasados, y también estaba vinculado a otros hechos delictivos. Pero mientras tanto, nos vamos con el Palacio de Justicia. Es que 3 fiscales adjuntos renunciaron de las Fiscalías de Santiago: Yorky Almonte, Félix Payano y Miguel Berroa. Con esas informaciones vamos a hablar. Estuvimos conversando con el procurador de la Corte de Apelación, Vircán, que nos da detalles sobre esta renuncia de esos fiscales. Adelante, señor director. Hoy, la Inspectoría del Ministerio Público o algún otro organismo de la institución no nos han comunicado de manera formal, o sea, de manera documental, esta renuncia, pero sí de muy buena fuente de alguien ligado a nuestra institución y que trabaja en este mismo despacho. Tenemos confirmadas ya, porque se formalizaron, 3 renuncias de miembros del Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago: el magistrado Yorky Almonte, el magistrado Payano y el magistrado David Berroa. Esas 3 personas nos comunicaron ya de dos fuentes diferentes, pero internas, que presentaron sus renuncias, pero de manera documental, vuelvo y le digo, de manera formal, a nosotros en la mañana de hoy lunes no nos ha llegado nada. ¿Por qué entiende usted que...? Bueno, escucharon ustedes las declaraciones del magistrado, el procurador de la Corte de Apelación, sobre esta renuncia de estos fiscales, ya el cual mencionó los nombres de Félix Payano, Miguel Berroa y Yorky Almonte. Bueno, vámonos entonces para Nueva York, precisamente para la Gran Parada, y es que el fundador de la Gran Parada Dominicana en el Bronx, Felipe Feble, te invita a la gala Denier Dance,
este próximo 7 de octubre a partir de las 7 de la noche, donde eso tendrá una gala de Gnier Dance. Este evento dice que lo dedicaran, o sea, va a ser dedicado a los medios de comunicación y empresarios de la comunidad. Además, van a tener presentaciones artísticas como DJ. También, o sea, usted puede adquirir más información en la página de la Gran Parada Dominicana. Dicho sea de paso, nosotros estamos invitados a esta gala donde nos harán un reconocimiento gracias a Felipe Feble. Vamos a hacer todo lo posible, pero estamos invitados a esta gala premier donde también nos harán un reconocimiento ahí en la Gran Parada, lo que es la Gran Parada Dominicana, y han venido trabajando durante muchos años, 32 años, e incluso con lo que viene el reinado también para las 32 provincias, o sea, con representación de las 32 provincias, o sea, que usted también puede estar enterándose de todo lo que ocurre en Nueva York, sobre todo las actividades que está haciendo Felipe Feble y la Gran Parada Dominicana. Muchísimas gracias a la Gran Parada Dominicana y a todo el equipo que conforman este gran proyecto que ya con 32 años viene representando la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York a cargo de Felipe Feble. Muchísimas gracias. En otro orden, entonces nos vamos con lo que tiene que ver con la muerte del cirujano en el día de ayer frente a Junior. Se dice de que él hubiese atracado un taxista, la cúpula que cargaba, le quitó un número y fue acribillado, más de 10 impactos de balas recibió. Pero los videos que han salido a relucir en las redes sociales, se dice que este individuo hacía atrocidades. Después de cometer cualquier hecho se grababa y parece que no lo subían, y después de que fue asesinado entonces los videos estuvieron en manos, seguro, de la policía, comenzaron a subir los videos, porque esos videos comenzaron a relucir después de ayer. Ahí él está hablando, vamos a escuchar lo que dice él ahí después de cometer un hecho. Bro, oye, te voy a seguir llamando, me gustó pila el pueblo tuyo, ya nos vamos. Dejamos uno de Granado ahí, pero eso no es nada, tú sabes. Hasta el final, oíste, manito, vamos a seguir hablando, y el hermano tuyo, oye, no heredó la sangre real, pero oye, ¿cómo que cogemos los problemas? Llégale. Oye. En 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bro, no estamos en gente. Vamos a hacer los dólares. Mira, los problemas. Me gustó pila esto, oíste. Yo soy de aquí y somos familia. Hasta el final. Toma. Bueno, eso eran parte de los videos, pero vamos a presentarle un video. Aparentemente él era un fiel seguidor de estas películas de capos, Pablo Escobar. Miren, antes de él asesinar personas, lo ponía a cavar la tumba, y luego, según los videos que están corriendo en las redes sociales, entonces no era un santico este muchacho. Vamos a esperar las informaciones que saldrán a relucir sobre el asesinato. Ahí está, o sea, tienen 2 personas. Vamos entonces con el caso Falcón. En el Palacio de Justicia en este momento se está conociendo lo que es la medida de coerción a varios de los imputados del caso Falcón. Recordarle que la pasada semana varios abogados sometieron un recurso de lo que fue de una recusación en contra de la jueza que lleva el caso, y este fue rechazado por la Corte de Apelación. Fue rechazado también de que el caso fuera conocido en otra jurisdicción, es decir, llámese Santo Domingo, el cual también fue rechazado.
Vamos a esperar el desarrollo de esta medida de coerción en el día de hoy, donde se está conociendo. Llegó ya pasada las 10 de la mañana la magistrada Jenny Berenice, los abogados y demás fiscales que están conociendo este caso en el segundo tribunal, en este caso por la magnitud del caso y la ampliación, o sea, que necesitan por la cantidad de los imputados. Pero, ¿dónde está la situación? Porque no es que la jueza no tenga la capacidad para llevar este caso. Una medida de coerción no necesita, si no es la experiencia, como hablan algunos abogados, y otro es donde choca cuando hay personas que se han mencionado en el mismo caso, le han hecho allanamiento, lo han apresado y después lo sueltan. O sea, hay una situación bastante difícil ya a la hora de decidir si dejarlo en prisión preventiva o sea por presentación periódica, sea un caso que los jueces, precisamente la jueza, tiene que valorar porque, vuelvo y reitero, Anabel Gómez fue la apresada, la esposada, amaneció los Musa de Puerto Plata. También una ex regidora, trabaja creo que en la alcaldía de Santiago, y también fue dejada en libertad. Y es una situación que los jueces o la jueza va a tener que valorar porque puede pensar y que no hace pensar que uno de ellos o algunos de ellos también estén en la misma situación de que sea inocente. Entonces vamos a esperar el desarrollo de esta medida de coerción y yo creo que los fiscales tienen que valorar y tienen que, en la hora de hacer sus investigaciones, de hacer los allanamientos, ver bien, porque es que le dañan la imagen, le dañan la moral a una persona. Por ejemplo, esta muchacha de Santiago Rodríguez, Anabel Gómez, ya está condenada está esta muchacha. Para la sociedad, esta muchacha está en el caso Falcón. Para la sociedad. ¿Cómo limpiar el nombre de esa muchacha? ¿Cómo limpiar el nombre de los demás? Entonces, yo creo que el Ministerio Público, a la hora de realizar cualquier tipo de investigación, debe de tener mucho, pero mucho cuidado. Vámonos para el Intran. El director del Intran de esta ciudad de Santiago, Domingo Matías, nos habla sobre las placas a los motores. Ahí estuvo Manuel La Furia. Nos trae el siguiente reporte de lo que aconteció, lo que está aconteciendo en el Intran, sobre todo con las placas para los motores. Hay una gran fila de motoristas buscando la placa. Vamos a escuchar a Domingo Matías, quien es el director del Intran de esta ciudad de Santiago. Darle la nueva licencia de conducir a estos motoristas. ¿Qué ha pasado también con estos extranjeros que no tienen ningún tipo de documento y han comprado ese tipo de vehículos aquí? ¿Qué cantidad ha acudido y todos los detalles que nos pueda ofrecer? Mira, ese es un plan del presidente de la República. Esa es la política de transporte que está aplicando el presidente de la República a nivel nacional. Nosotros con el registro de motoconcho vamos muy bien. Ha acudido masivamente el sector de motoristas, de motocicletas, en todo el sentido amplio de la palabra. Tú sabes que tenemos ahí 4 renglones, que es el sector motoconcho, que se está registrando con un cintillo, el sector de mensajería, el sector delivery y el sector de uso privado. Cada uno de ellos lleva un cintillo que identifica a qué actividad se dedica en las motocicletas. Han asistido masivamente, sigue en progreso, sigue aumentando el caudal de la asistencia de las motocicletas. Los extranjeros que no tienen ninguna documentación aquí no pueden registrar ni van a registrar motocicletas porque no tienen documento que lo identifique. Ahora si tienen un documento que lo identifique ya como nacionalizado dominicano o temporal, ya eso es otra cosa, pero los que no tienen documento no se van a registrar. La gente, la ciudadanía puede estar tranquilo en ese sentido, porque esas personas no se van a registrar. ¿Llevan ustedes una cantidad de cuántos se han sido registrados?
Sí, nosotros tenemos la cantidad diaria de lo que... Más o menos, ¿cuánto diario? Bueno, en el tiempo que llevamos ahí tenemos una cifra importante. Al director del Intran de esta ciudad de Santiago, Domingo Matías, quien nos habló sobre la situación de, ahí estuvo Manuela Furia, sobre la placa de los motores y sobre todo aquellos nacionales haitianos principalmente o extranjeros que residen en el país, que tienen su motocicleta pero que no tienen ningún tipo de documento para conducir. Ahí ya explicó cuál sería la forma sobre esta situación. Llegamos a la parte final. Recordarle que agua Cascada es la mejor agua embotellada que usted debe de tomar. Cuide la salud suya, cuide la salud de su familia, dele agua Cascada. Pídenlo en su colmado favorito, farmacia o supermercado. Está agua Cascada con todos los minerales que lleva. Ahí está agua Cascada. Es la mejor agua embotellada que usted debe de tomar. Agua Cascada. Mañana, con Dios mediante, en otro turno libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Que pasen feliz resto de la tarde. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.